Ser podcast. In the water, fire, I'll go wherever you go. In the valley, in the canyons, I'll go wherever you go. Hey, love, I'm ready now. Can't you see this riot inside of my veins? Hey, love, I'm overcome by desire. How must I wait? In the water, the fire, I'll go wherever you go. In the valley, in the canyons, I'll go wherever you go. Javier San Pedro es doctor en genética y biología molecular, Pere Estupiñán es químico, es bioquímico y conduce en la 2 El Cazador de Cerebros. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. Buenos días. Muy bien. Sí, sí. Tu Pere, otro premio esta semana, y no lo digo por lo del Barça. Lo del Madrid. Ese es el premio para ti. No. Sí, me dieron un premio del Col·legi de Biòlegs de Cataluña que me hizo mucha ilusión como cualquier premio, pero además sí que quería compartirlo un poco con vosotros porque El Cazador de Cerebros influyó, pero en el jurado creo que había algún fan de esta sección. Ah, mira. Entonces, ¿nos toca cuánto? ¿Cuánto fue el...? Bueno, este no tenía dotación económica, no. pero tenía dotación emocional. Estos premios Un siempre- 4% era, ¿no? Lo de Puyol era un 4%. Bueno, No, lo un creo. tres, Un 3. Pero no Maragall en el Parlamento. Que como científico, Javier, ¿cuál es tu cura favorito de la historia? Tienes uno, creo, ¿no? Tengo dos curas favoritos, pese a mi fama de come curas. Tengo dos curas favoritos, son Georges Lemaitre, el descubridor del Big Bang, vio el Big Bang en las ecuaciones de Einstein, vio más allá que Einstein, y además era un científico estupendo, con una ética en la práctica científica que no es muy común, por lo menos en la física de esa altura. Y el otro es más conocido, es Mendel, ¿no? El de los guisantes. El de los guisantes, sí. Que se estudia en el colegio. En mi tiempo se enseñaba muy mal esto. Eran las 3 leyes de Mendel. La primera es la segregación independiente, no se entiende nada. Y los niños se matriculan en Derecho. Sí. O peor aún, bueno, no voy a decir. Vale. Explícalo tú. Mendel descubrió el gen, lo que ahora llamamos el gen. Hablamos del año... En 1865. O sea, el ADN, ¿no? la doble helicidad del ADN, que es de lo que son los genes, de lo que están hechos los genes, se descubrieron en 1953. Pero como concepto abstracto es una deducción de Mendel que hizo cruzando guisantes de distintas variedades, el amarillo con el verde, la semilla rugosa con la lisa, y así hasta 7 caracteres distintos, y dedujo, o sea, con unos experimentos que podía haber hecho Aristóteles perfectamente, o cualquiera, ¿no? Cualquiera en los últimos 10.000 años, cruzando estas plantas en su jardín, dedujo la existencia de los genes, es decir, una cosa que se hereda, que puede adoptar varias formas, como liso, rugoso, amarillo, verde, y que permanece estable pese a las vicisitudes de la existencia, ¿no? Joder, qué bien definido lo que es un gen. Sí, si empiezas con las leyes de Mendel, no se entiende nada, pero este es el concepto básico y el fundamento de la genética, ¿no? Todo nuestro mundo de genómica actual, en el fondo, viene de esos experimentos de un cura con los guisantes. Y eso lo hacía entre homilías y confesiones y... Yo creo que era un monje agustino. Se le gustaba comer, trabajaba sí, aunque no necesariamente verduras, porque él quería hacer los experimentos con ratones. Y lo que pasó es que apareció el obispo por allí
y vio algunas parejas de ratones copulando y dijo que no iba a convertir el monasterio en un copulatorio de ratones. Y entonces Mendel se tuvo que cambiar al guisante. Quizá el obispo nos hizo un favor a todos, porque en ratones hubiera sido mucho más difícil descubrir estas cosas. Pero fíjate, ni siquiera llegaría a imaginar en lo que se convertirían los ratones para la ciencia, ¿no? Sí, Es una paradoja también. Bueno, en fin, todo esto viene a que ahora mismo acabamos de saber los últimos genes de estos que usó o que dedujo Mendel. Acabamos de saber ahora en qué consisten en términos de ADN, texto, que si falta una letra, que si hay un agujero en la otra, que afectan al metabolismo de la clorofila, por eso va a haber también, en fin, la biología molecular de estos genes o factores abstractos que Mendel descubrió en un alarde de genio, realmente. Pero creo que te está gustando Hope, ¿no? La serie documental de televisión española. De hecho, Javier Peña estuvo la semana pasada en el programa, El Divulgador. ¿Te está gustando porque qué aporta de nuevo? ¿Es el formato? ¿Esa es la manera de contarlo? Bueno, tiene una mirada optimista, inspiradora, que es verdad que sobre todo lo que más me gusta es que está muy bien hecha. Es decir, es una apuesta fuerte con un gran presupuesto. Los ejemplos internacionales que han encontrado son muy buenos. Y me gusta porque yo no pienso de esa manera inicialmente. Es decir, yo no soy optimista con el cambio climático. Yo me defino como realista y creo que la situación está muy mal, y cuando informo me gusta decir las cosas como son, no como deberían ser o no como apelar a esta mirada inspiradora, optimista, que es verdad que quizás lleva más a la acción, que es lo que hace esta serie. Y es uno de los argumentos de los antiecologistas, que es el tremendismo. De hecho, Claro. si se hubieran cumplido las predicciones de Al Gore, Florida ahora mismo no existiría. Sí, el tremendismo es el pesimismo más extremo. Yo tampoco me sitúo allí, pero digamos que la realidad está en un punto intermedio entre lo que muestra la serie y lo que dice Al Gore. Pero claro, es verdad que te entras en esta disyuntiva de qué debes de informar. Si tú dices que vamos mal y esto, y justo estábamos hablando con los invitados de antes sobre el cómo pensamos y cómo tomamos decisiones en temas de cambio climático. Si no muestras cierta esperanza, parece que llevas a la inacción. Entonces, esta mirada que ya lleva tiempo diciéndose en otros círculos que para informar sobre cambio climático deberíamos ser un poco menos derrotistas y más optimistas, pues es lo que hace muy bien esta serie. O sea, porque los ejemplos, yo creo que no, los ejemplos que de momento yo he visto 2 capítulos, no son tanto para luchar contra el cambio climático, sino para adaptarnos. Es decir, para decir cómo podemos restaurar ecosistemas que están destrozados por el cambio climático o por otras cosas, porque al final también hay pesca. Y eso es verdad que esa actuación a pequeña escala, digamos de manera local, sí que es muy inspiradora para cualquier región. Es decir, cualquier ayuntamiento o región de España o de otros lugares puede decir, a ver, ¿yo qué puedo hacer para que mi territorio, asumiendo que el cambio climático va a estar aquí y que me va a afectar de cierta manera, qué puedo hacer para mejorar la agricultura o no perder biodiversidad o que no haya olas de calor que nos afecten tanto? Entonces, esto me parece bonito. Hay algo en la serie, bueno, tiene un tono un poco pastel, que quizás no es el que más me gusta, y sí que parece que sean los primeros que hablan de posibilidades en positivo, y yo creo que esto es un poco injusto. O sea, todos estamos diciendo las dos cosas, de que vamos mal y que si no actuamos será peor, pero al mismo tiempo en temas sobre todo de transición energética y tal, sí que siempre estamos... En lugar de dedicar tus esfuerzos a convencer a China y Estados Unidos de que limiten las emisiones de gases contaminantes, asumir que no lo van a hacer. Exacto. Y dedicar tus esfuerzos y tu dinero a intentar compensarlo, ¿no? Esto es lo que yo desde ya hace un tiempo he perdido, digamos, esa esperanza en que vamos a ser capaces de solucionar el cambio climático, porque no ves los incentivos de Estados Unidos, y menos ahora, y de China, y de otras cosas, y ves como que se estamos gastando mucho. Esto es un poco... Pero es verdad, estamos gastando mucho dinero en guerras y no tanto en soluciones, bla, bla, bla. Entonces tú ves hacia dónde va el mundo y dices, no, esto no se va a parar, el cambio climático va a estar aquí, entonces no seamos ingenuos. Pero actuemos no para
ir un poco en bicicleta y así contaminar menos. No, actuemos más de manera local para decir cómo nos va a afectar a nosotros y qué podemos hacer para que los impactos sean menores. Si nos toca cambiar de cultivos, yo soy de una zona rural, del Delta del Ebre, si dices, bueno, pues si dentro de un tiempo no se puede plantar arroz, a ver, empecemos a investigar o saber qué cultivo alternativo podría funcionar en estas tierras. O si el turismo se va a desplazar, qué nuevas temporadas turísticas van a tener. O sea, es más trabajar en adaptación que en mitigación. Aceptación, en primer lugar, ¿no? Esto va a ocurrir. Sí. Frenarlo lo máximo posible. Y por lo tanto, pues reaccionar racionalmente, ¿no? ¿Qué podemos hacer? ¿no? Sí. A ver, tampoco quiero decir que no tengamos que actuar en frenarlo, porque no es lo mismo que la temperatura suba 4 grados que suba 2. Es decir, cuanto más lo podemos frenar, cuanto más transición energética hagamos... No olvidemos que aunque mañana dejemos de emitir CO2 por completo, la temperatura de la atmósfera va a seguir subiendo durante un siglo. Exacto. Durante un siglo. De hecho, hay un informe, habla de las consecuencias del cambio climático, y es que están aumentando los cambios bruscos y repentinos de temperatura, y lo curioso es que según ese estudio, la población europea, por ejemplo, se está adaptando mejor al frío extremo que al calor extremo. ¿Esto por qué ocurre? Sí. Bueno, estos son como dos estudios muy relacionados. El primero, lo que ha demostrado, con datos de los últimos 20 años, es que esta percepción que tenemos de que los cambios de temperatura son más drásticos, de que de repente hace frío y de repente hace calor, sí que están subiendo un 60%, han calculado. Es decir, que hay un incremento de temperatura global, media y tal, pero con este clima extremo, estos altibajos de un día para otro son frecuentes. Y luego nos estamos protegiendo mejor contra estos cambios de temperatura. Es decir, las muertes por frío extremo son mayores, creo que son como 5 o 6 veces mayores. En España hay como 22.000 muertes por frío extremo al año y 4.000 por calor extremo, pero lo que han analizado es que en estos últimos 20 años ambas se están reduciendo porque estamos socialmente mejor preparados, pero se están reduciendo más rápido las de frío extremo que las de calor. Y no deja de ser curioso. También hay, casi aquí podríamos ser un poco ingenuos, pero podría ser un beneficio del cambio climático. Hay como 2,4 días menos al año de frío peligroso que ahora que antes. Es decir, y si pensamos que la mayoría de personas muere por frío extremo, pues podríamos verlo casi como una protección. Tiene que ver con nuestra resistencia al frío, ¿no? Los recuerdos de un lugar frío, dice ese estudio, desencadenan respuestas corporales para calentar el organismo. Bueno, este es otro estudio más, ¿no? Que es muy interesante. En el cerebro hay una estructura que se llama hipotálamo, que es como está justo en el centro y debajo del cerebro, ¿no? Pues en la salida del cerebro hacia el cuerpo. Y es justo la estación de emisión, es la emisora por la que el cerebro regula la fisiología del cuerpo, su temperatura, sus ritmos cardíacos, respiratorios, velocidad del metabolismo, niveles hormonales, todo eso se regula desde un núcleo que se llama el hipotálamo. Y hay otro núcleo que se llama hipocampo, que es fácil confundir uno con otro. Es fundamental en la memoria, en la elaboración de recuerdos. Sin hipocampo no podemos formar nuevas memorias ni recuperar las antiguas. Y este trabajo demuestra en ratones una conexión entre el hipocampo y el hipotálamo, de manera que una serie de técnicas muy sofisticadas para activar ciertos circuitos neuronales con luz, en fin, es un prodigio de ingeniería, ¿no? Biológica esos ratones, pero demuestran que el mero hecho de recordar una situación en que hacía frío con el hipocampo dispara las respuestas en el hipotálamo que conducen al cuerpo a aumentar la temperatura. Una de ellas es temblar, ¿no? Claro. Temblar sirve para calentar los músculos. Ah, sí. Pero hay otro es aumentar la tasa metabólica, quemar más grasa, todas esas respuestas. Basta que el ratón recuerde una situación en que hacía frío para que... Perdona, si pasas frío, ¿quemas grasa? Sí, hay una grasa especial, de hecho, se llama grasa parda,
Qué mal nombre, qué feo el nombre, ¿no? Ya, porque justo es la grasa buena. Está ahí para... No es la grasa que tenemos por el resto del cuerpo, está en ciertas posiciones, nada más. El cogote es uno. Y esta grasa se quema para aumentar la temperatura del cuerpo cuando baja. Bueno. Hay un teléfono del programa 638-855-349. Si al final del espacio tenemos un ratito y la gente quiere preguntaros algo o recabar vuestra opinión, es un número de WhatsApp. También pueden enviar un mensaje, una nota de voz o llamamos de vuelta 638-855-349. Otra noticia de la semana, y además tú, Pere, eres fan del estudio de la microbiota, un nuevo descubrimiento: las mujeres con fibromialgia tienen una microbiota diferente. Modificar esa microbiota podría atenuar el dolor. Sí. Son estudios muy preliminares todavía, algunos en ratones y un pequeño ensayo clínico con 14 personas, pero bueno, tiene lo bonito de que es algo muy nuevo, es decir, la correlación entre microbiota y estados anímicos y sistema inmunológico y cáncer, todo esto ya hace tiempo que se sabe. Ahora con los mecanismos del dolor no se sabía. Entonces lo que descubrieron es lo que has comentado, que las mujeres con fibromialgia tenían una microbiota diferente y entonces empezaron a hacer todos estos experimentos de poner microbiota de una mujer con fibromialgia en unos ratones determinados, otros en estos, y ver si cambiaba algunas cosas. Descubrieron que sí, la hipótesis gana fuerza de que hay una correlación entre la microbiota y la sensación de dolor. Hicieron este pequeño ensayo clínico con 14 mujeres donde cambiaron aspectos de microbiota, pusieron una microbiota más sana y 12 de ellas tuvieron ciertas mejoras, 2 no. Como prueba de concepto faltan controles, o sea, es muy preliminar, pero es algo nuevo y por eso yo creo que merece la pena comentarlo. Quizás dentro de un tiempo sumarán más estudios y dirán, oye, pues la correlación entre fibromialgia y microbiota es más sólida de lo que se pensaba y puede haber un tratamiento, sobre todo una enfermedad que no se sabe muy bien por qué ocurre y que afecta a muchas personas. Ni tratarla, claro. Cómo tratarla bien, ¿no? Es un problema gordo ese. O sea, es pronto para decir, sí, tenemos pero la ojalá, explicación, ¿no? Ojalá, pero si podría ser una. De ese tipo, sí. Creo que es un dolor horroroso. Javier, yo creo que pactamos hacer una mini sección dentro de la sección que era esta semana en noticias vinculadas con Robert Kennedy Jr. Lo siguiente. No hay nada que me cuentes esta semana. No he hecho ninguna barbaridad. Sí, se habla de sarampión cada vez más, por ejemplo. ¿Sí? Sabéis que hay 800 casos, es un brote ya importante, en 20 y pico estados. 2 muertos. Y con 2 niños muertos. ¿Sí? Uh-huh. Y aquí el Kennedy, que es el ministro de Sanidad, ¿no? Secretario de Salud, ministro de Sanidad, es un conocido antivacunas y está intentando elaborar toda clase de hipótesis de cuñado para explicar que el sarampión haya aumentado, o sea, que menos echarle la culpa a que la gente se vacuna menos ahora que antes, está dispuesto a cargarse la racionalidad científica, vamos. Y de hecho me ha resultado curioso, la resistencia científica americana está siendo muy poderosa, no es de lo que más hablamos normalmente, hablamos de los mercados y del presidente de la Reserva Federal, pero la respuesta científica está siendo brutal contra Donald Trump y sus políticas. Pero tampoco hay mucho que hacer, ¿eh? Si te estrangulan y te quitan el presupuesto, te puedes quejar, pero sí, pero bueno, puedes conseguir una indemnización por despido, como les ha pasado a muchos trabajadores federales, pero poco más. Ya, por ese lado, ¿no? Hay que tragárselo y ya está. Pero las tonterías que diga Robert Kennedy sobre la vacunación, el sarampión y la epidemiología en general se puede contrarrestar, y lo están haciendo los 100 virólogos más destacados del país, capitaneados por Michael Osterholm, que es un personaje al que yo conozco desde hace mucho, porque esta de la COVID no ha sido mi primera pandemia, yo ya había pasado por otras que quedaron en menos, y Osterholm siempre ha sido una figura central ahí. Anthony Fauci, el otro. Se han organizado para
transmitir a la opinión pública cuál es la verdad sobre las vacunas. De hecho, el New York Times y otros medios mainstream, digamos, están publicando muchos reportajes sobre los peligros de contraer el sarampión. El New York Times contaba esta semana que 9 de cada 10 personas no vacunadas que se exponen a una persona contagiada lo contraerán y una vez que el sarampión... Es el virus más contagioso que se conoce, de la COVID y de la gripe. Bueno, ha habido esta semana... pulmones, riñones, cerebro... JAMA, una revista muy prestigiosa, ha hecho un análisis de proyección de qué pasaría si siguen estos ritmos de vacunación dentro de unos años y el escenario es... Dice que dentro de 20 años sería horrible. Para los niños que no estén vacunados, además, contra el sarampión, dentro de 20 años, es uno de los virus más contagiosos del mundo. No hay lugar seguro. O sea, cualquier autobús escolar, cualquier porque aula... se queda en el aire mucho está en el aire, se queda varias horas en el aire. Esto siempre, el daño que están haciendo no podremos valorarlo hasta dentro de mucho tiempo. Porque encima estos efectos sobre el cerebro y los riñones son a largo plazo. O sea, se te quitan las pústulas, te baja la fiebre y ya está, ¿no? Pues hay efectos a largo plazo. Aparte de que ha habido algunas muertes. Pero es que los efectos en el cerebro pueden durar toda la vida. Construir un ecosistema científico lleva mucho tiempo. Pero destruirlo lo puede hacer un imbécil en 10 segundos. Es algo desesperante, vamos, es una cosa desesperante. Y bueno, pues yo pensaba que por mucho que estos grandes periódicos intenten contrarrestar, entre comillas, esas posiciones políticas con reportajes que alertan sobre los peligros, si es que da igual. Si es que no les leen, ninguno de los que no se vacunan va a leer nunca el New York Times. Ningún votante de Donald Trump lee el New York Times. De hecho, el New York Times hizo propósito de enmienda en la primera legislatura de Trump porque se dio cuenta de que los votantes de Trump no habían salido nunca en el periódico. Sí, aquí la conversación que tuvisteis ayer antes con los invitados en la sección de Millás tendrían mucho que decir cómo incentivar a la gente al cambio de pensamiento, no solo advirtiéndoles no solo a la manera clásica, no solo dándoles información objetiva, porque eso no es lo que les motiva, pero si hay unos incentivos, si ves de alguna forma casi les castigas por no hacerlo o tienen algún beneficio por hacerlo. No les puedes obligar, porque al final obligar es una palabra muy fuerte, pero puedes incentivarles, es lo que llaman los nudge, ¿no? Los empujoncitos. Pero en medios convencionales, sean de la ideología que sean, no vas a conseguir nunca que circulen estas informaciones porque hay un editor que decide no darlas. Pero los algoritmos sí que podrían hacer saltar esa secuencia, ¿no? Y que alguien que está, pues que tiene etiquetas que funcionan solamente con noticias de la ultraderecha y noticias que confirman su manera de pensar, pues que les salga ya, ¿no? Que les salga que hay 2 niños muertos por sarampión. Sí, ¿no? pero yo me refería más, el algoritmo está diseñado para maximizar el número de visitas y las noticias falsas se transmiten 6 veces mejor que las verdaderas. Sí, pero entonces los algoritmos no nos van a ayudar porque mientras estén hechos por gente que lo que quiere es forrarse de dinero con ellos. Claro, pero asumiendo esto, por ejemplo, en el COVID, que si no estás vacunado no puedes volar, a no ser que tengas un test negativo, esto ya es un incentivo o sea, no te pueden obligar, te pueden decir, vale, pues tienes que hacerte un análisis. Pero es decir, ponerlo difícil para los no vacunados, y eso en guarderías privadas o lo que sea, decir, no, es que me tienes que garantizar que estés vacunado, si no entes en esta guardería. O lo de volar, si no hay niños vacunados, pues no vuelas yo qué sé, o te tienes que hacer un... Pero habrá guarderías para niños no vacunados, ¿no? Bueno, pero poco a poco sumar incentivos que te fuercen, te conduzcan. Es muy inocente, ¿no? Sí, es wishful thinking. Es que es difícil encontrar la luz al final de este túnel, ¿eh? Es muy difícil. Bueno, hay, como decía, un número de teléfono, 638-855-349, número de WhatsApp. También pueden enviar un mensaje, una nota de voz para hablar o preguntar algo a Pere y a Javier, 638-855-349. En ciencia también hay modas, podríamos decir, motivadas por la urgencia de dar solución a determinadas enfermedades. Ha ocurrido
me duele llamarlo así, pero bueno, ha ocurrido con el Alzheimer, también con el Parkinson, del que no hablamos tanto, aunque es la segunda enfermedad neurodegenerativa más común. En el pasado han llegado a pasar hasta 10 años de absoluta sequía científica, sin estudios, sin medicamentos nuevos, sin grandes avances en la lucha de algo que en el fondo afecta a una gran proporción de la población y que es muy doloroso para la gente que lo sufre. Hoy hay un titular, dice, éxito inicial de 2 trasplantes de células madre contra el Parkinson. Médicos de América y de Japón injertan neuronas funcionales en el cerebro de 19 pacientes y demuestran además la seguridad de esa intervención. Hay que decir que el Parkinson en España afecta a 160.000 personas, hay 10.000 casos nuevos cada año y en el mundo hay ahora mismo 7 millones de pacientes. En 2050 ese número, 7 millones, se prevé que será de 20 millones. Por el aumento de la esperanza de vida, supongo. Claro. Y es verdad que es raro en este tipo de enfermedades encontrar por fin un titular positivo. Sí, bueno, la ciencia va investigando, va mejorando. Lo de las células madre era un sueño hace tiempo. Y se lleva intentando tiempo. Hará 15 años que a mí me enseñaron un vídeo, no puedo decir quién me lo enseñó. Porque el experimento no estaba aprobado por los cauces habituales. Pero Javier, a ver, no puedo. Pero el gabinete del doctor Frankenstein. ¿Con humanos? Vi un paciente de Parkinson que prácticamente no se podía mover, no está muy avanzado, con un trasplante de células madre como estos que acaban de salir ahora, parecido a ellos, vamos. El tío estaba andando por un pasillo como yo. ¿En serio? Sí, ¿Hace 20 años de eso? Ahora 15 años. Lo que ocurre es que esas células madre acaban formando tumores. Claro. Esto el paciente lo había aceptado, ¿no? Pero claro, el regulador no. Pero estaba aprobado. Circuló por los mentideros. No está aprobado, claro, porque causa cáncer. El paciente le daba igual. Estaba tan mal con el Parkinson que le daba igual que le saliera un tumor en el cerebro. Claro. Ostras, pero vamos, aparte del problema del cáncer, ese tío estaba andando por un pasillo como yo. Pero, ¿y años después? Esto es la primera vez que... digo, ese paciente, ¿llegaste a saber algo de él? Murió de cáncer. Murió de cáncer, por los tumores provocados por aquel... Claro, las células madre de ha mejorado la metodología. O sea, la idea es que en el Parkinson hay unas neuronas productoras de dopamina que no funcionan, dejan de funcionar, y entonces tú puedes coger células madre, de las reprogramadas que se dice, o las embrionarias, que creo que los estudios son de ambas, y inyectarlas directamente en los centros donde se han perdido estas neuronas productoras de dopamina, que las neuronas estas se inserten y empiecen a producir esta dopamina y se mejore. El ensayo clínico en fase 2 que se ha publicado, los 2 que se han publicado, demuestran que es seguro, que ya es algo mejor al vídeo que has mostrado tú, y que además notan cierta mejora de funcionalidad. El ensayo de fase 2 no es para demostrar mejorías, para demostrar seguridad, y eso lo ha cumplido. Lidia López Manzanares es neuróloga y responsable de la unidad de trastornos del movimiento del Hospital Universitario de la Princesa. ¿Qué tal, Lidia? ¿Cómo estás? Hola, encantada de escucharos. Estás en algún lugar de la carretera de Burgos, creo, ¿no? Efectivamente. Hasta se oye el tráfico de fondo, me parece. Que ¿estabas escuchando, Lidia? ¿Qué nos puedes contar de esto que hablábamos? Bueno, es apasionante. Esto último que estáis contando ha tenido dos avances importantísimos. Uno de ellos es que ya no necesitamos células madre de otros individuos, de embriones. Tenemos esas IPS que estaba contando, que son nuestras propias células maduras que somos capaces de reconvertir en células madre. Eso es un avance para la ciencia importantísimo, porque ya sabéis que cuando tenemos células de otros individuos hay posibilidad de infecciones y de otro tipo de patologías. Y rechazo, ¿no? Y rechazo, efectivamente. Y bueno, otra cosa importantísima en estos estudios, porque efectivamente esto es un avance ahora, pero esto ya se lleva desde los años 90, incluso antes desarrollando, aquellos primeros pacientes en los que se les hizo estos trasplantes, cuando fallecieron 10 años más tarde, en esas células, que realmente eran células de 10 años de edad, se objetivó que había patología tipo Parkinson en algunas de ellas. Y esto es muy curioso, porque significa que debe haber algo en esas proteínas, en esa sinnucleína, que pasa de célula a célula, y que por tanto quizá el trasplante es un avance importantísimo, pero quizá
no vaya a ser la solución a futuro, ¿no? Habrá que ver. Pero desde luego todo lo que sea poner el foco en la enfermedad es algo maravilloso, así que adelante. Muchísimas gracias por hablar de esto, ¿eh? Por cierto, Lidia, esto que yo decía al principio, igual he cometido un error. Ha habido pocos avances en la investigación sobre el Parkinson en los últimos años. Bueno, es cierto, hemos estado bastantes años sin tener ni un solo fármaco nuevo, pero la verdad es que desde hace unos años ahora tenemos nuevos tratamientos sintomáticos que ayudan mucho a mantener una buena calidad de vida a los pacientes, pero lo que todavía no sabemos es ni curar ni frenar la progresión de la enfermedad. En cambio, estamos utilizando ya fármacos en ensayos clínicos, en pacientes, no solamente en laboratorio, que nos van a ayudar a intentar ralentizar esta progresión. Tenemos que ver en estos ensayos que realmente esto sea así, ¿no? Es difícil, el Parkinson es una enfermedad rápidamente progresiva. Tienen que pasar muchos años para que veamos si realmente estos fármacos funcionan, ¿no? Es complicado. Pero estamos en ello, que es lo importante. Exacto. Oye, nos acompaña también en el estudio una persona que estuvo con vosotros hace un par de años, creo. Es Javier Pérez de Albéniz, es periodista especializado en viajes, en naturaleza, en música, fan de Lucinda Williams, supongo por la camiseta, ¿no? Sí, claro. Y además, viejo amigo, ¿qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Muy bien. Estuviste aquí con el libro Los Reveses, Libros del Cao, lo publicó, en el que hablabas de tu diagnóstico de Parkinson y cómo habías encontrado una terapia en el ping-pong. ¿Cómo estás, por cierto, lo primero? Pues muy bien, la verdad es que muy bien. Yo creo que estoy incluso mejor que la vez que estuve aquí hace 2 meses, hace 2 años. Eres paciente de Lidia, además. Soy paciente de Lidia y le debo estar mejor que hace 2 años. Lidia, tienes aquí como a un alumno que tiene buena nota. Bueno, que eso en sí mismo es una gran noticia, ¿no? Que esté mejor que hace 2 años. Sí. Estoy asustado un poco por haberte oído la descripción esa del paciente del gabinete del doctor Caligari. Pero también has oído la solución. Sí. Parcial, en aquel caso. Lidia, háblanos lo primero de Javier como paciente, por favor. Paciente, a mí me gusta hablar de Javier como persona, ¿no? De los pacientes en general parece que cuando uno tiene una enfermedad crónica deja de ser quien era y comienza a ser un paciente, un enfermo de, ¿no? Y hay que quitar un poco esto porque todos tenemos nuestros fantasmas en la mochila. Efectivamente, Javier es una persona excepcional, todos somos excepcionales, pero a él le tenemos que agradecer la divulgación y todo lo que está haciendo por esta enfermedad, que es algo complicado en los tiempos que corren y en la sociedad en la que estamos. Yo entiendo muchos pacientes que tengo que son, bueno, pues que son algo famosos o tiene cierta relevancia pública, ¿verdad? Siempre les animo, oye, pero dilo, que así la gente se anima, pero no te creas que es tan sencillo, ¿eh? Porque cuando tú ves a alguien que le tiembla una mano mientras está dando una charla o en una presentación o incluso a lo mejor pues en una oferta de trabajo, pues estamos estigmatizados, esto es así. Y una persona con una enfermedad de Parkinson es una persona que tiene muchísimo que dar a la sociedad, que cognitivamente puede hacer todo lo que quiera, muchísimo mejor quizá que incluso otras personas y todo lo que sea poner el foco en intentar de alguna manera hacer visible esta enfermedad y que se vea que, bueno, que ahí está, es una enfermedad crónica, no sabemos curarla, pero tampoco acorta la esperanza de vida si sabemos hacerlo bien y hay muchas cosas en las que podemos ayudar sintomáticamente hoy día. Y ahí está Javier para contarlo. Desde luego. Y Javier encontró en el ping-pong una especie de tabla de salvación. ¿Qué tal vas, por cierto, en los torneos? ¿Vas bien? Bien, últimamente he dado un bajoncillo por una serie de circunstancias de lesiones y tal, pero... Por lesiones ajenas al Parkinson no son... Bueno, siempre están relacionadas de alguna manera con el Parkinson o con el ping-pong, pero sí, lesiones que me han entorpecido mi progresión. Tu medallero. Mi medallero, de alguna manera, ¿no? La NASA catalogó el tenis de mesa como el deporte más complejo. No parecería a priori el más, no sé, el mejor para alguien con Parkinson, ¿no? No, al principio podía parecer que no, pero luego te das cuenta de que sí, por muchas razones. Desde que es barato y se puede practicar desde los 7 hasta los 80 o 90 años, hasta cuando te lo explican los médicos, ¿no? La relación que hay entre ojo, cerebro, mano, todas estas cosas. Socializar, que es otra cosa muy importante para los enfermos de Parkinson, también lo facilita mucho el ping-pong. Bueno, socializar con el del frente, ¿no? No, pero sales de casa, vas a torneos, vas a juegas, entonces con el de frente también, sí. Hay muchas mesas de ping-pong en bares, ¿sabes? Sí. También permite, ¿no? Sí, no, se puede hacer muchas cosas y sobre todo, bueno, te permite salir y no hay lesiones casi, es muy complicado que tengas una rotura muscular o cosas así, ¿no? Pero habéis hecho un ensayo clínico, ¿no? Con Lidia, entiendo que... No sé qué fue el origen, si empezaste a jugar y detectaron que te sentías mejor o intuisteis con Lidia o con que sea que el ping-pong podría ser positivo por todo esto que estás diciendo y dice, vamos a hacer un ensayo clínico y
o sea, que lo estáis midiendo científicamente, que esto va mejor que otras. Yo no recuerdo muy bien actividades. cómo empezó todo, cuál fue el día que empezó todo, Lidia, tú seguramente sí, a lo mejor, pero no sé si fui yo el que te lo dije o cómo fue la historia. Yo practicaba ping-pong al poco al poco tiempo de diagnosticarse mi Parkinson, y me venía muy bien. Yo notaba que me venía fantástico, que los días que entrenaba salía mucho mejor de los entrenamientos, con muchas más ganas de comer, ganas de moverme, ganas de irme a tomar una cerveza a un bar, y antes no. Entonces comprendí que ese era el camino que debería tomar, y luego ya, supongo que te lo comentaría a ti esto, ¿no, Lidia? Claro. Nosotros tenemos algo de experiencia en, por ejemplo, el Tai Chi para la salud. Hacía ya 10 años antes que habíamos hecho algún grupo. Entonces fue escuchar a Javier y decir, esto lo tenemos que demostrar. Es decir, ya sabéis que en ciencia las cosas que no son medibles y demostrables pues se nos quedan un poco en el olvido. Así que decidimos hacer efectivamente un protocolo pasado por el comité ético, lo más formal, riguroso posible, en el que tuviéramos nuestra hipótesis y un grupo en el que de verdad pudiéramos medir lo que hacemos. Nosotros medimos las cosas con escalas, porque es la forma de medir pues la cognición, el ánimo, la situación motora de un paciente, los síntomas no motores, y así lo hicimos. Y valoramos a los pacientes al inicio, a los 3, y acabamos de terminar ahora con los 6 meses. Así que esperamos tener las estadísticas lo más rápido posible para poderos contar resultados y pero te tengo que arañar, Lidia, no puedo dejarlo pasar. Habéis seguido durante 6 meses a 24 pacientes de entre 50 y 80 años que han jugado al tenis de mesa al menos 2 horas a la semana en sesiones de como mínimo media hora. ¿Hacia dónde va el estudio? ¿Cuál crees que puede ser el titular cuando acabéis de cribar los datos? Pues estamos convencidos de que nuestra hipótesis va a salir adelante. Es decir, que realmente el entrenamiento guiado, repetido y bien organizado en el tenis de mesa, la enfermedad de Parkinson les mejora. Estos síntomas motores de la enfermedad, como es la lentitud, la rigidez, el temblor, habrá que ver. También los síntomas no motores, como es el ánimo, como es la fatiga y cosas tan importantes como la calidad de vida, que es un poco lo que decía Javier. Va muy relacionado con la socialización y con el sentirse a gusto con uno mismo, ¿no? Y todas estas escalas, desde luego, lo que podemos decir hasta ahora es que esperemos que salgan positivas. Esto es un proyecto piloto. Siempre que son pocos pacientes o corto plazo, pues sabemos que podemos dar pues pequeñas pinceladas, pero nosotros no queremos convertirnos, por decirlo de alguna manera, en un club de ping-pong, sino que lo que queríamos era demostrar nuestro protocolo para poder animar a mucha gente. Pero ¿no? ¿intuís que el ping-pong puede tener algo especial respecto a hacer lo mismo jugando básquet? ¿Sabes? Es decir, mira, un grupito, te vas a hacer un partidito de básquet con el mismo protocolo, media hora, tal. O sea, que el ping-pong tiene algo extra. Sí, pues mira, hay un montón de metaanálisis hechos con todo tipo de ejercicio físico en el Parkinson. El bailar, los argentinos lo hacen con el tango, otros lo hacen con ejercicios y cosas hechas en el agua, y no se ha podido quedar claro de verdad demostrar cuál es el perfecto. Yo creo que probablemente sea porque cada paciente tiene un ejercicio, ¿no? Que probablemente también tiene que ser el que más le guste, porque tiene que dar un poco de placer para que la dopamina también mejore. Pero lo cierto es que es muy completo el ping-pong. Hablabais de lo de socializar con el de enfrente, pues tienes que reconocer en su cara las emociones y cómo va a jugar, ¿no? Los reflejos estatoposturales que están tan alterados muchas veces en los pacientes en la enfermedad de Parkinson, pues el equilibrio, el ver a los pacientes como con una enfermedad a lo mejor avanzada se agachan a recoger la pelota de ping-pong, y en consulta hay veces que parece que no pueden ni caminar, dices, esto tiene que tener algo más, ¿no? Y efectivamente es que sabemos que el ejercicio físico tiene algo más, no es solamente lo que nuestros clásicos decían, ¿no? De mens sana in corpore sano, sino que detrás hay mucha ciencia básica, ¿verdad? ¿Y creéis que la práctica del ping-pong u otros deportes a lo mejor puede ralentizar la muerte de las neuronas productoras de dopamina? Claro, es que esto va por ahí, esto no va simplemente para animar o como tratamiento sintomático, es que lo que nosotros estamos buscando es esa neuromodulación, esa neuroprotección, para que haga que, por supuesto, seguimos teniendo la enfermedad, pero va a ir más lenta. Y sabemos que el ejercicio físico hace que la enfermedad vaya más lenta. Y esto probablemente esté relacionado con una serie de sustancias, de proteínas, de hormonas, que o bien el músculo estimula el cerebro. Hablabais antes del hipotálamo. Sí.
Exacto, y del hipocampo probablemente parte sea ahí, ¿no? El BDNF pues es una sustancia que sabemos que probablemente el cerebro produzca cuanto más ejercicio físico se haga, pero es que hay otras que las produce el propio músculo. Por ejemplo, la irisina es una hormona que produce el músculo cuando uno hace ejercicio. Además es proporcional, cuanto más ejercicio, de mayor intensidad, más se produce. Y sabemos que esta proteína pasa la barrera hematoencefálica y sabemos que se relaciona con esta neuromodulación. Y con esto, bueno, pues estos factores tróficos y esta neuroprotección que tanto intentamos buscar, ¿no? Probablemente uno pueda tener en sus genes o una enfermedad de Parkinson, una enfermedad de Alzheimer, probablemente eso no lo vayamos a poder evitar a corto plazo, pero si somos capaces de dejar a los pacientes en fases muy iniciales durante mucho tiempo, eso ya solo sea muy buena calidad de vida, ¿no? Bueno, del Alzheimer todo el mundo habla de virus, hay una tendencia fuerte a adjudicarlo a los virus. Efectivamente, en cualquier caso no sabemos la etiología, ¿verdad? Sabemos que son proteinopatías en las que se acumulan ciertas proteínas, ¿no? La tau en el Alzheimer, la sinucleína en el Parkinson, pero bueno. En tu caso, Javier, ¿cómo fue? ¿Fue un amor a primera vista? ¿Fue una casualidad? Porque tú no jugabas al ping-pong antes. No jugaba al ping-pong. Es que antes te quiero contar una cosa. El ping-pong tiene muy mala fama porque entre mucha gente, no mala fama, sino que le cuesta entender que puede tener tanta importancia en una enfermedad como el Parkinson, porque es un deporte que ha practicado o cree que ha practicado todo el mundo. O sea, mucha gente que no ha jugado, como has dicho tú hace 5 minutos, en los billares, tal. Pues esa historia, venía un reportaje hace un año y medio en el New York Times, precisamente, en el que hablaban que en las Olimpiadas el único deporte que todos los deportistas de todos los deportes creían que podían jugar y ganar era la selección americana de tenis de mesa, porque como todo el mundo ha jugado antes, iban a verles al sitio donde estaban concentrados y les decían, bueno, Michael Jordan, ¿podrías jugar conmigo un partido? Creo que te puedo ganar, porque yo jugaba muy bien y tal. Iban miles de personas, nadie iría a preguntarle a Jordan si puede jugar uno contra uno para ver si te puedo ganar, te puedo ganar, ¿no? Pero los de ping-pong todo el mundo, o sea, es un deporte muy... Es un deporte de listos, hay muchos listos. Sí. Y entonces en tu caso, ¿qué fue? Un día empezaste, tenías ya los primeros síntomas y pensaste... Jugaba al baloncesto, jugaba al fútbol, jugaba muchas cosas, me he roto las rodillas, me he roto un montón de historias y me quedaban pocas cosas por jugar y jugaba al bádminton y me rompí casi el talón de Aquiles, me lo fastidió bastante. Me pasó lo del Parkinson y estaba buscando a qué podía jugar que no me hiciese polvo rápidamente y vi un cartel que ponía un club en Talavera de la Reina que jugaban al tenis de mesa. Entré, lo vi, me gustó y en 2 días estaba jugando allí. Empecé a jugar y luego yo creo que Lidia vio un poco los resultados allí, que yo me encontraba bien, se lo contaba y notaba sobre todo, bueno, ella me había advertido que solo podían frenar el desarrollo del Parkinson 2 cosas, la medicación y el deporte. Entonces yo lo que pasa es que jugaba muy intensamente, entrenaba igual 2 horas diarias y notaba que era la parte de más intensidad de la que me venía mejor. Y ahí fue la historia. O sea, cuanto más sudabas o cuanto más... Sí. Claro, también está la coordinación entre la mano y la vista, ¿no? Poco a poco vas jugando mejor, al principio juegas mal, no sudas mucho, pero ya cuando empiezas a jugar más fuerte y mejor te das cuenta de lo complejo que es. ¿Cuál es tu rutina ahora? ¿2 horas al día de ping-pong? Si puedo, 1 hora y media, 2 horas, si puedo todos los días, sí. ¿Pero tienes alguien en casa con quien practicar? ¿O no, un robot. No, pero voy a un club. Me estoy hablando era Forrest Gump, la película, ¿no? Que sí, todo el día contra la mesa. Contra la pared de la mesa, ¿no? Sí, no, yo tengo un robot, esto han pasado los años, y bueno, voy a un par de clubs, uno en Talavera. Pero perdón, ¿un robot de ping-pong? Un robot, sí. Pero ¿Cómo es esto? No lo conocía yo. Bueno, hay miles ya. ¿Tira pelotas? Sí, es como una cesta y una máquina que te escupe las bolas como las de tenis. Ah, como las de tenis, pero no te las devuelve. No, te las escupe. Pero una a una y se van. Vale. Pensaba que jugabas literalmente contra un robot que te iba devolviendo. No. Bueno, lo que pasa es que tiene una cabeza giratoria. Que tu programas. Y va cambiando el ángulo, como las máquinas de tenis. Pero el corte también, te las va dando cortadas, listadas, todo esto. Sí. Entonces parece que estás jugando contra alguien realmente, ¿no? No es la misma bola la que te llega, pero es la otra bola, pero te la devuelve, ¿no? Claro, yo recuerdo cuando viniste, Javier, hace un par de años, que nos contabas los primeros días o algunos de los días malos que tenías y acababas prácticamente tumbado en un sillón sin poder moverte, ¿no? Porque tendemos a vincular el Parkinson solamente con temblores, pero es mucho más. No, yo no tengo temblores, por ejemplo, pero cada Parkinson es un mundo, cada persona es distinta, tiene unas... Todavía me sorprende, nos preguntamos entre nosotros cuando jugamos o tal, ¿qué te pasa a ti? ¿Cómo juegas? ¿Qué problema tienes con el Parkinson? Y hay gente que no duerme bien, hay gente que... Mil historias, ¿no? Y yo pues nada, simplemente se me agarrotaban los dedos de los pies al principio. Ah, sí, nos contaste eso. Sí, los dedos de los pies se me cerraban como un
un pájaro, y no podía andar sobre las uñas, claro, entonces tenías que pararme en la calle. Luego ya me diagnosticaron, empecé ya con medicación a vivir una temporada bastante buena al principio, y luego ya otra vez pues ya más dolores musculares, pasas épocas mejores, épocas peores, y ahora estoy viviendo una época bastante buena, la verdad. Llevo un año y pico bastante bien. Me encuentro mejor que antes, que hace un año y pico, 2. ¿Hay, Lidia, mejor medicación para el control de los síntomas ahora? Sí, sí. Además tenemos muchas medicaciones nuevas, sobre todo para 2 cosas en especial, que son las terapias que llamamos a demanda o de rescate, que es cuando el paciente siente que se va a bloquear, siente que le va a faltar la pastilla, puede utilizar estas terapias o bien inhaladas o bien sublinguales. Esto es algo revolucionario del último año y la sublingual de este mes. Y tenemos terapias de segunda línea en perfusión, es decir, bombas como los diabéticos con la insulina, pues bombas de medicación que llevan levodopa o que llevan apomorfina, que es un agonista dopaminérgico, y sirve para mantener esa estimulación continua las 24 horas o las 16 horas del día que necesita el paciente, evitando esos momentos buenos y malos que da la medicación oral, de subidón y bajón de dosis de medicación, ¿no? Los momentos on y off. ¿Pero bombean al cerebro directamente o a la sangre? No, las perfusiones, unas son subcutáneas y van con una agujita que se quita y se pone el paciente en casa, y otras son enterales, un tubito que directamente a través del estómago va a la zona donde se absorbe la levodopa, que es la zona más proximal del intestino, el duodeno y yeyuno, y justo ahí, mililitro hora, se va soltando de forma continua según los flujos que necesite el paciente en cada momento, y evitan, claro, estos periodos, ¿no? Que nos sobre todo acaba con de las comidas, etcétera. enseñar Javier levantándose la camiseta donde lo lleva él, ¿no? Mientras tú hablabas, él hacía los abdominales y la bomba. Igual tú de manera remota también puedes activarlo, ¿no? Que sí, solamente en 30 segundos, Lidia, si ahora mismo un oyente generoso te regala 1 millón de euros para la investigación, ¿sabes en qué lo emplearías? Ay, pues es que voy a quedar fatal, porque fíjate, no lo metería en la Consejería de Sanidad, lo metería en la Consejería de Educación. Siempre he pensado que estas enfermedades crónicas a las que nos dedicamos los neurólogos, ¿no?, de enfermedades neurodegenerativas, van mucho en nuestra educación desde críos, ¿no? En no dejar jamás de hacer ejercicio, no comenzar nunca a tener pues hábitos tóxicos como el fumar, el beber, etcétera. En esa calidad de vida, si volviéramos de nuevo a tener esa calidad de vida, ¿no?, probablemente muchas de estas enfermedades que luego vemos en los adultos no serían tan graves. Si me dieran 1 millón de euros, invertiría en la educación a los niños de primaria que están dándole guerra a los padres sobre cómo se tienen que cuidar. Yo me apunto al curso también. No, pero está muy bien. En realidad los estás invirtiendo en salud futura. Lidia López Manzanares, que es neuróloga y responsable de la unidad de trastornos del movimiento en el Hospital Universitario de la Princesa, y además te agradezco que has interrumpido un viaje personal para poder charlar con nosotros. Lidia, volveremos a hablar, espero. Muchísimas gracias. Y gracias sobre todo a Javier, que es el verdadero protagonista, y no sabes, Javier, cómo te agradezco que estés ahí. Muchísimas gracias a todos. Y que lo tienes ahí todo cableado. Pérez de Albéniz, que es periodista especializado en viajes, naturaleza, en música, autor del libro, ¿era la raqueta? No, Los reveses. Los reveses. Los reveses. Gracias por venir, Javier, y suerte con todo. A ti. Hasta luego. Hasta luego. Lo malo, como dice un oyente, y está mal que te despida con esto, Javier, es que el ping-pong es el deporte favorito de Trump. Pero no me digas. Nada es perfecto. No puede ser. Que nos llama Jorge de Jaca. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. Pues adelante con tu pregunta, o lo que quieras, con Javier y con Pere. Sí, mira, la pregunta es respecto a la serotonina. Si está más o menos dicho en el saber popular que la serotonina es la hormona de la felicidad, ¿por qué no se incorpora en las baterías de analíticas de sangre, si procede de la misma forma que se introducen y se controlan otros parámetros que luego se asocian a patologías? De la forma que un valor de serotonina mayor o menor podría indicar un principio de una
posible estado de depresión o algo así, que es una cosa que hoy en día es un tema que se tiene en cuenta en todos los aspectos. Es interesante, Jorge, gracias. Sí, Pues igual es que que no- 170 de colesterol, mal de felicidad. Sí, mal de felicidad. No, pero nos has pillado sin la neuróloga. No, pero los valores en sangre no son indicativos porque son la actividad en el cerebro. De hecho, siempre se dice que el intestino, la microbiota del intestino produce un montón de serotonina, pero no se sabe si esa serotonina tiene el efecto en el cerebro. Es decir, que no sería indicativo un análisis de sangre de lo que hubiera produciéndose en las neuronas del cerebro. Y desde Valencia, Inma, ¿qué tal? Buenos días, Inma. Hola, buenos días. Mi pregunta es saber cuál sería la carga genética que comparten dos mujeres que son tataranietas de un mismo matrimonio. Es decir, si hay una medida más o menos justa, que siempre se reproduce, o si es variable. Sí, Gracias, Inma. Divide por la mitad por cada generación, ¿no? Tú tienes la mitad de los genes de tu padre o de tu madre, una cuarta parte de los genes de cualquiera de tus abuelos, un octavo de los bisabuelos, pues un 16avo del tatarabuelo. Pero ¿y por qué un niño se parece más a la madre que el padre? Si tiene solo el 50% de cada uno. Claro, pero no es el mismo 50. ¿Cómo? O sea que dos hermanos no tienen los dos tienen el 50%, pero no es el mismo 50. Ese 50 igual tiene más genes de apariencia. Sí. Vale. Uy, se me están ocurriendo muchas preguntas, pero las dejo para la semana que viene. Bueno, un 16avo. Vale. Javier Pera, hasta luego. Abrazos. Do you ever think of me in the quiet, in the crowd? But where are you now? Where are you now? Do you ever think of me in the quiet, in the crowd? Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.